Bueno, pues hoy vamos a hablar de tres cosas sencillas, que sin embargo son tres cosas que son muy importantes en la sociedad en la que vivimos. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que en aquellos tiempos los apóstoles, los primeros cristianos, tuvieron que enfrentarse a muchas enseñanzas falsas, a muchos maestros falsos y a muchas filosofías que trataban de conciliar el cristianismo naciente, ¿no? Por una parte, los judíos intentaban judaizar, es decir, intentaban que muchos de los ritos de la ley mosaica continuaran después en los ritos cristianos, ¿no? Y vemos que Pablo tiene que combatir esas ideas para hablarles de la gracia. Y vemos otras enseñanzas falsas, por ejemplo, el gnosticismo que se ve en Colosenses y en otros lugares. El gnosticismo que en cierta medida, bueno, decía que Cristo no era Dios, y eso también existe hoy en la sociedad. Y también hay muchas iglesias en donde no se predica la palabra de Dios, la sana palabra, ¿no? Y se predican herejías y cosas que son contrarias a Dios. Pero con todo, a mí me parece que a día de hoy el principal campo de batalla en el que están inmersos los creyentes tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el tipo de sociedad que vivimos y tiene que ver con las tres cosas que vamos a ver hoy: el género, el matrimonio y la homosexualidad, que son tres cosas que durante siglos han estado claras y la gente sabía qué era, y ahora de repente pues nos encontramos con que hay grandes dudas sobre qué es el género, por ejemplo. Una cosa tan simple como esta. Y estas tres cosas, aunque a lo mejor tienen menos brillo que otras enseñanzas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, hablar del Espíritu Santo, o hablar de la Iglesia, o hablar de Cristo, pues puede parecer hablar de cosas verdaderamente elevadas, y hablar a lo mejor del género de las personas puede parecer una cosa muy simple. Sin embargo, es ahí donde libran a día de hoy los creyentes la batalla más importante. Porque el género, ¿qué es? El género, si nosotros vamos al diccionario, género significa un conjunto de cosas que tienen unas mismas características. Y cuando hablamos de personas, el género al final se refiere a los hombres o a las mujeres, porque son los dos géneros posibles y no hay más. El conjunto de las personas o tienen género masculino o género femenino. Todos los hombres tienen unas características parecidas y todas las mujeres tienen unas características parecidas. Bueno, básicamente son características idénticas, ¿no? Luego, en los rasgos de la cara puede ser distinto, la estatura puede ser distinta, pero aquellas cosas que definen el género son iguales para el conjunto de todos los hombres y para el conjunto de todas las mujeres, y diferentes entre sí, claro. Pues eso es el género. Y a día de hoy, la sociedad en la que vivimos pone en duda qué es el género. La ONU reconoce, yo no sé si son 120 o 140 géneros diferentes. No creo que nadie sea capaz de conocer todos esos 120 o 140 géneros. Pero imagino que existirán, que habrá una lista y que tendrán nombres. La realidad es que para Dios esto no es así. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27. Que dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó. Eso dice, pero el versículo no acaba ahí. Después dice: varón y hembra los creó. Ya está, no hay más. Dos géneros. Y podemos ir, por ejemplo, a Mateo, capítulo 19, versículo 14, en el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 19, versículo 14, que dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Pues he anotado mal el versículo. Es el versículo 4.
Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Bueno, pues el género no es una cosa casual. No debemos pensar que un Dios infinitamente sabio va a crear el género o por capricho o va a dejarlo al azar. El género es algo importante que forma parte de los propósitos de Dios. Y como vemos, no hay más que dos, solo hay dos géneros. Y podemos estar seguros de tres cosas claras. La primera, que el género no es confuso. O sea, no podemos decir, estamos ante una persona que no sabemos si es hombre o mujer. No. El género tampoco es flexible. Es decir, un hombre que ha sido hombre durante 30 años, de repente no se convierte espontáneamente en una mujer. Ni espontáneamente ni de ninguna otra manera. Es decir, no cambia. El que nace hombre o el que nace niño es niño hasta el final. Y el que nace mujer, pues mujer. Y en tercer lugar, el género es una cosa que no la puede determinar el individuo. Nadie puede decidir qué género va a tener. El género es algo que se nos da sin que nosotros lo podamos decidir. Y aquí tenemos 3 niños. Había 2, ahora ya hay 3. Y han nacido así porque así lo ha querido Dios. Pero no es ni voluntad de los padres, ni es decisión de la propia persona. Es decir, es algo que nos viene dado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nació mi hija pequeña, la mayor, Nadia, que como nació por cesárea, yo no estaba allí. Entonces, al cabo de media hora me llamaron, yo la fui a ver, estaba ya en una cuna, la matrona me llevó hasta allí, yo estaba medio perdido. Me llevó hasta la cuna, me estuvo hablando de que el parto había ido bien, de que la madre estaba bien, de ese tipo de cosas, y ya después me dijo, es una niña, y entonces la descubrió para que yo viera que era una niña. Es decir, el género es una cosa visible, que no admite ningún tipo de dudas. Nosotros no podemos especular con qué es alguien, es decir, es una cosa clara, y es algo establecido por Dios. Y Dios lo ha establecido así, pues por muchos motivos, pero desde luego es evidente que el que haya hombres y mujeres tiene que ver con el propósito de Dios, no solo para la persona, sino para la humanidad entera. Somos hombres o mujeres porque así lo ha decidido Dios y Dios lo creó así. Habiendo diferencias entre los hombres y las mujeres, ambos tenemos la imagen de Dios y ambos somos personas. Si vamos a Génesis otra vez, al capítulo 2, versículo 22, vamos a ver que ahí se dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La Biblia nos muestra cómo primero Dios crea al hombre y después crea a la mujer. Y si nosotros vamos a versículos como 1 de Corintios 11, 18 o 2 de Timoteo 2, 13, se habla a Pablo ahí en las dos cartas, habla de las mujeres. En un caso está hablando del orden en la iglesia, en otro caso está hablando de la enseñanza en la iglesia. Y Pablo en esos versículos le asigna unas funciones a las mujeres en la iglesia o en la enseñanza, que son diferentes a las que tiene el hombre. Y esto nos muestra que hombres y mujeres tienen funciones diferentes en la vida, en la familia, en la sociedad o en la iglesia. Y esas funciones, evidentemente, vienen determinadas por el sexo. Esa diferencia de funciones, en cierta medida, es natural al género de cada cual. Y, desde luego, la diferencia de funciones no suponen que se esté infravalorando a las mujeres o a los hombres, ni lo contrario. Es decir, hay diferencia de funciones en la vida que simplemente reflejan nuestra diferencia de género. Pero eso no hace más pequeña a la mujer o al hombre ante Dios. Naturalmente la sociedad suele decir que sí.
Y suele decir que las religiones tienden a ser todas machistas y tienden a ir en contra de la mujer. Pero esa es una manera de ver las cosas equivocada. Las funciones, ciertamente, vienen determinadas por la propia creación, las funciones diferentes de la mujer o de los hombres, y por la propia naturaleza de las mujeres o de los hombres, pero ante Dios no hace inferior ni a las mujeres ni a los hombres. Y lo cierto es que Dios espera que tanto las mujeres se comporten como mujeres como los hombres se comporten como hombres. Vamos a leer un versículo del libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. Capítulo 22, si alguien lo tiene, que lo lea. No vestirá la mujer traje de hombre, y el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto haga. Bueno, ¿qué nos explica este versículo? Este versículo lo que nos dice es que Dios espera que cada persona se comporte en la sociedad de acuerdo al género que tiene. Y que ni el hombre trate de ser mujer, ni la mujer trate de ser hombre. Y aquí dice que es abominación, y abominación es una ofensa contra Dios muy grande. Esta semana yo, para hablar de esto, estuve viendo algunas páginas en internet, algunas cosas médicas, porque, como vosotros sabéis, hay personas que son hermafroditas. No muchas, probablemente un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, yo recuerdo de niño que mi madre me hablaba de un hombre que había sido criado como una niña, hasta la adolescencia más o menos, pero a partir de ahí empezó a vestirse como un hombre y luego al final se casó y llegó a tener hijos. Y esto es algo que ha ocurrido. Y he estado viendo unas páginas por ahí para ver cómo es eso, por qué ocurre. Y lo que he visto es que, o lo que he leído, es que a veces eso puede ocurrir. Puede ocurrir que haya niños que nacen no con unos genitales del todo claros. A veces pueden tener forma de niño, forma de niña o intermedio. Y lo que he visto es que hay ciertas enfermedades que pueden ocasionar eso. Una de ellas es ciertas enfermedades o ciertas circunstancias. Por ejemplo, que la madre haya consumido testosterona durante el embarazo, de algún modo. Pues eso puede hacer que el niño pues, tenga rasgos un poco indefinidos, o de los dos, o no del todo claros. Otra posibilidad es que la madre tenga algún tumor en el ovario y ese tumor le produzca hormonas masculinas también. O que la madre padezca algo llamado hiperplasia suprarrenal congénita. O, bueno, esto es algo que produce también hormonas masculinas y ocasionalmente hace que en los niños aparezcan rasgos masculinos. Y también he visto que existe una enfermedad llamada deficiencia de aromatase, y el aromatase es una enzima que contiene hormonas masculinas, que convierte hormonas masculinas a femeninas. Y entonces el exceso de actividad de esta enzima puede llevar a un exceso de estrógenos. Y el defecto, es decir, y en lugar de exceso, si genera pocos, pues puede dar lugar a una enfermedad llamada intersexualidad. Bueno, yo debo decir que estas cosas no las entiendo del todo, pero en definitiva que existen ciertas causas que pueden generar ese tipo de cosas. Pero esa no es la norma de ninguna manera. La norma es que todos los niños que nacen sean niños o sean niñas. Y cualquier cosa que no sea eso es debido a algún tipo de enfermedad o algún tipo de malformación o alguna cosa así, pero no es lo normal. De lo que nos habla el versículo que hemos leído en Deuteronomio es de la voluntad de la persona de no ser lo que le ha sido dado en el momento de nacer. Es decir, de hombres que quieran ser mujeres o mujeres que quieran ser hombres. Y yo os decía antes que este es el gran campo de batalla en el que tienen que luchar los cristianos en el presente, porque
las leyes en general están reconociendo que el género es algo subjetivo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que es una cosa objetiva, que somos hombres o mujeres, nada más. Pero la sociedad actualmente lo que está diciendo es que una persona, si es un hombre y se siente como una mujer, tiene derecho a ser reconocido como mujer. E incluso hay leyes que bueno, no sé si hay leyes, pero imagino que las habrá, que lo reconocen, que lo prueban y que incluso te pueden denunciar si tú te niegas a reconocerlo, pastor. Están enseñando en los colegios a los niños y Sí. a las niñas. Eso es. Sí. Bueno, pues lo que vemos es que eso es un acto de rebelión claramente contra el propósito de Dios. Y lo triste de eso es que ha llegado muy lejos, porque lo que vemos en este versículo de Deuteronomio es Dios condena que una persona quiera vestirse, se vista como no corresponde a su género, es decir, condena que un hombre quiera ser mujer o que una mujer quiera ser hombre. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido personas que han hecho eso, pero en el presente, con los avances de la medicina, se ha llegado mucho más lejos. Porque hay personas que llegan a amputarse los pechos o los genitales para ser, si es mujer para ser hombre o si es hombre para ser mujer, y a reconstruirse los genitales y demás de una manera terrible. O sea, en el presente hay gente que va mucho más allá de simplemente vestirse como corresponde al sexo opuesto. Y podríamos decir, hombre, eso está muy mal. Pues todavía se va más lejos. Y vemos que ahora prácticamente si un niño con muy poca edad decide que no es un niño sino una niña, o una niña decide que no es una niña sino un niño, nos encontramos con que la sociedad reconoce el derecho de niños que realmente están cambiando de opinión a todas horas, es capaz de reconocerle a la sociedad su derecho ya desde muy temprana edad a hormonarse o incluso a someterse a cirugías que después serán irreversibles. Y es triste. Yo he visto padres famosos o pseudofamosos de los que hay por aquí en España, cuyos hijos pequeños le dicen eso, soy un niño, pero ¿qué es una niña? Y generalmente los padres lo que le dicen es, no te preocupes, yo te ayudaré para que tú puedas ser lo que tú quieres ser. Y a veces ya con 8 o 9 años, pues esos niños empiezan a someterse a todo tipo de prácticas que yo creo que al final los van a hacer totalmente infelices. Yo no soy capaz de entender cómo los padres, con niños que están cambiando de opinión continuamente en cosas de poca importancia, son capaces de permitirle hacer algo así en algo que después no tiene marcha atrás. Pero esa es la sociedad en la que estamos. Y nosotros vamos contra ese tipo de sociedad. Con lo cual no nos va a ser fácil librar esa batalla. ¿No? Desde el colegio los adoctrina y los medios de comunicación también. Y los gobernantes también los defienden. Y las organizaciones LGTB cada vez tienen más siglas para incluir más grupos, etcétera, etcétera. Entonces, es un desafío, claro, para nosotros, porque no debemos contagiarnos de ese tipo de ideas, no debemos ceder, debemos estar firmes en lo que dice la Biblia. No hay más de 2 géneros, y esos géneros vienen determinados por el nacimiento. No hay más que eso. Todo lo demás es pecado contra Dios. Bueno, y lo que vemos en este versículo que hemos leído de Génesis, de Deuteronomio 22, Deuteronomio 22, 22:5. Lo que hemos leído es que para Dios es una abominación hacer algo así. Entonces nosotros debemos entender que eso no solo tendrá problemas para las personas que deciden si son hombres no ser hombres, si son mujeres no ser mujeres, no solo le causará a ellos dificultades en su vida, sino que hay unas implicaciones morales detrás de ese tipo de decisiones. Es decir, el pecado está presente en ese tipo de actos. Es una rebelión clara contra Dios, que
se resume en que la persona no quiere aceptar aquello que Dios le ha dado. Claro, decirle esto a un incrédulo al final, pues no tiene importancia porque él no es capaz de entenderlo, pero detrás de todo ello hay pecado. Vale, pues yo simplemente quería decir hoy con todo esto que no hay más que dos géneros y que la Biblia lo dice con total claridad. Y nos tendremos que enfrentar a un mundo que reconoce otro tipo de cosas. Y además te puede acusar de yo qué sé, no sé si de algo te acusarán. No sé si de fascista o de xenófobo o de algo así. No sé cuál será el término concreto. Pero te acusarán de odiar a otra persona si tú no reconoces que tiene su derecho a cambiar de género, de sexo, etc. Pero este es el mundo en el que nos enfrentamos. Entonces, el género es fundamental en el plan divino. Y Dios creó a la humanidad como hombres o como mujeres. Y Dios espera que el hombre o la mujer vivan de acuerdo al género que les ha dado. Y después del género vamos a ver el matrimonio, porque ambas cosas están relacionadas. Vamos a leer, antes hemos leído Génesis 1:27, vamos a leer ahora Génesis 2:18. Para empezar. En Génesis 2:18, el Señor dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este es el gran problema que tuvo Adán en el Edén. Vio que todos los animales tenían compañía y él no la tenía. Y entonces Dios le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios reconoce que ese problema que tenía Adán era un problema cierto. Y entonces le hace compañía. Y la compañía que le hizo fue una mujer. No fue un perro, no fue un televisor, no fue un teléfono móvil con 20 aplicaciones para que juegue. La compañía que le hizo tampoco fue otro hombre. La compañía que le hizo fue una mujer. Entonces esa es la ayuda idónea a la mujer. Y aquí se establece el matrimonio. En Génesis 2:23 dice Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán se da cuenta de que esa compañera que Dios le ha hecho es la compañía idónea para él. Y esa compañía era diferente, pero era una persona como él. Solo que esa persona no era un hombre, esa persona era una mujer. Y en 2:24 leemos, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que el hombre abandonará a su familia por ir con su mujer. La palabra que se utiliza es dejar es abandonar. Y después habla de unirse, y unirse se refiere a un fuerte apego personal. Es decir, aquí se establece el matrimonio se presenta como una cosa buena, como algo deseable para todo el mundo, para hombres y para mujeres, realmente como lo ideal. No todo el mundo se casa, y también Cristo habló de que no todo el mundo se casaría, pero en líneas generales todo el mundo necesita una compañía, y la compañía idónea se centra en el matrimonio, incluso mayor que los hijos, claro, porque los hijos nacen y durante un tiempo les puedes tener un gran apego y un gran cariño, pero llegará un momento en que los hijos se van, y lo lógico es que se vayan, porque también ellos cumplirán lo que se dice aquí, que dejarán al padre y a la madre. Entonces, Dios crea los géneros, hombre y mujer, son diferentes, y la idea es que se complementen y formen una familia. Porque el resultado de esa unión es ser una sola carne. En Proverbios 18:22 leemos, el que haya esposa, haya el bien. Otro versículo que nos habla de lo interesante del matrimonio. De lo bueno que es el matrimonio. A veces no es bueno, a veces es complicado, pero en principio es bueno. Hay que pensar que también el matrimonio sufre los efectos de la caída, pero con todo,
dentro del matrimonio, aun a pesar de los efectos de la caída, el matrimonio es un ámbito en el que tanto el esposo como la esposa deben encontrar un lugar de reposo, un lugar apacible, una felicidad dentro de lo posible. El matrimonio, si nosotros nos fijamos en el Nuevo Testamento, vemos que ilustra la relación que hay entre la Iglesia y Dios, o entre la Iglesia y Cristo. Y esto debe darnos una idea de lo importante que es el matrimonio y de la importancia que Dios le concede al matrimonio. Sobre esto podíamos leer unos cuantos versículos, pero yo creo que todos los conocéis. Y dentro del matrimonio también Dios espera que sea el hombre quien asuma el liderazgo. Tenemos un versículo en Efesios 5, 22, 23, en donde se nos habla también de esto. Bueno, del matrimonio se podría hablar muchísimo, pero la idea hoy es que nos demos cuenta, Efesios 5, 22, 23. La idea es que nos demos cuenta de que Dios no creó dos géneros caprichosamente, sino que esos dos géneros tenían como fin llevar a la humanidad hacia el matrimonio, hacia algo que es para Dios muy importante, porque es la base de la sociedad, el matrimonio. Y, desde luego, en términos bíblicos, de acuerdo a la voluntad de Dios, el matrimonio solo puede darse entre un hombre y una mujer. No entre dos hombres, no entre un hombre y su mascota, no entre dos hombres y dos mujeres, etcétera, etcétera. Podemos añadir a todo esto tantas variaciones como nos parezca bien, pero bíblicamente el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Vemos en el Nuevo Testamento que existía la poligamia y vemos también en el Nuevo que Cristo dijo que ese no era el plan de Dios, sino que Dios así lo había permitido por la dureza del corazón de los humanos. Pero la idea bíblica es que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Y naturalmente lo ideal es que ese matrimonio se produzca entre creyentes. En 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual, porque el matrimonio entre un creyente y un no creyente va a traer problemas. El que no es creyente tratará de arrastrar al creyente fuera de la comunión con Dios y de la comunión con sus hermanos en la iglesia. Entonces es muy importante que esto se mantenga así. A veces no es fácil, pero podemos estar seguros de que si esto no es así, va a haber problemas a medio o largo plazo. Y esto al final nos lleva a Génesis 1:28, capítulo 1, versículo 28, que dice: y les bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es una orden que le da a Dios antes de la caída. Dios le dice que llenen la tierra, cuando la tierra era el paraíso. No tuvieron hijos Adán y Eva antes de la caída. No sabemos por qué. No sabemos si es que pasó poco tiempo, no lo sabemos. Pero el plan de Dios era que la tierra se llenara y que no se produjera la caída. La cuestión es que la tierra no se llenó antes de la caída, después se produjo la caída y entonces es cuando aparecieron los hijos. Pero la orden yo creo que sigue viva hoy para todos nosotros. Fructificad y multiplicaos. Fructificar significa tener hijos. Y también ahora vivimos en una sociedad que cuestiona el matrimonio y cuestiona a los hijos. Si nosotros nos atenemos simplemente a esta orden, nos damos cuenta de que el matrimonio no puede ser entre dos hombres o entre dos mujeres. Porque no es posible cumplir esta orden si tú te casas con un hombre y eres un hombre, si tú eres una mujer y te casas con una mujer. Por tanto, aunque aquí no lo dice directamente, indirectamente se deduce que el matrimonio, de acuerdo a la voluntad de Dios, es entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio tiene como fin que haya hijos. Si yo digo esto así y lo digo ante incrédulos, seguramente me dirán que tengo una visión del mundo muy antigua. Pero
sí, de una manera suave, pero debemos tener claro que la palabra de Dios es para todos los tiempos. Y no debemos ver en el fructificad, en el tener hijos, no debemos ver una carga. Ahí atrás hay 3 niños, 2 aquí y otro, bueno, hay 3 niños. Pues estos 3 niños ahora dan trabajo. Y hay muchas personas que deciden no tener hijos o retrasarlos por el trabajo de tener que levantarse de noche, o para evitar ese trabajo, para evitar el trabajo de levantarte de noche a darle un biberón, de que lloren, de que tengas que ir a trabajar y al mismo tiempo, cuando llegues a casa, en lugar de descansar, tengas que estar preocupándote por el bebé y llevándolo al médico o quién sabe. Pero esto no habla de lo malo que es el matrimonio y el tener hijos. Esto habla de lo egoísta que es la persona. Que no pensamos en lo bueno de tener hijos, sino pensamos en nuestro bienestar. Vivimos en una sociedad egoísta. Y hoy estamos hablando de cosas que la sociedad en la que vivimos las cuestiona de una manera total y yo creo que en muchos casos de una manera violenta. Es difícil defender lo que yo estoy diciendo aquí en ciertos ámbitos de nuestra sociedad y ante ciertas personas. Pero nosotros como creyentes debemos tener claro que el hogar, los hijos y el matrimonio es un lugar en donde recibimos infinidad de bendiciones de Dios. Y con todo, ni es tan malo ni es tan grave. Y las cosas buenas que derivan del trabajo de criar hijos no se pueden sustituir con ninguna diversión. Muchas veces pienso en esta sociedad que hay ahora y en tantas personas que viven solas porque no quieren compromisos con nadie porque eso les restringe su libertad. No quieren tener hijos porque eso les impide dedicar sus recursos a viajar o a hacer otro tipo de cosas. ¿Qué les aguarda a estas personas cuando sean mayores, cuando sean viejas, cuando venga el COVID del año 2055, por ejemplo? Pues les aguarda con COVID o sin COVID. Lo que les aguarda es vivir solos en una casa vacía, sin compañía, sin nadie y tal vez que llegue un momento en que se caigan de la silla, no sean capaces de levantarse y pasen horas ahí y tenga tiempo, durante las horas que tarden en agonizar, de repasar toda su vida y podrá pensar que ganó dinero o que hizo muchas cosas, pero pensará también que ha vivido solo y que muere solo, sin nadie que le socorra. Y ese es el futuro que le aguarda a muchas personas, un futuro de soledad y de tristeza. Y viéndolo así, no es de extrañar que haya leyes pues como la eutanasia, por ejemplo, porque ya llega un momento en el que la vida ni siquiera tiene alicientes, aunque tengas dinero, tiempo y libertad para hacer cosas. Ya no tiene alicientes para ti, pues entonces qué mejor que una ley de eutanasia que te permita morir y ya está. Esta semana he visto por ahí un tuit en el que decían que en Francia se aprobó hace unos días, yo creo que hace una semana o semana y media, se aprobó una ley. La Asamblea Nacional Francesa aprobó una ley para permitir el aborto tardío. Y ahora está pendiente que el Senado de Francia refrende esa ley para que ya se ponga en práctica. El aborto tardío básicamente consiste en matar a los niños cuando ya están muy próximos a nacer. Y lo más terrible de todo eso era un dibujo que venía de cómo se hacía, porque se veía a un niño prácticamente fuera, con la cabeza dentro de su madre, las piernas fuera, y lo que hacen es que le pinchan el cerebro y se lo extraen. Es una cosa verdaderamente horrorosa y vivimos en una sociedad que es muy sensible a veces con cierto tipo de maltratos y muy poco sensible con otro tipo de maltratos. Y eso es una aberración. Y la verdad, es una aberración y creo que hay otro tipo de sociedades que, en fin, otro tipo de sociedades en el mundo que no han alcanzado el grado de desarrollo que los países occidentales y, sin embargo, todavía, aun siendo idólatras, pues mantienen cierto aprecio por la vida. Eso no tiene que ver con lo que hoy tratamos, pero en cierta medida está relacionado, porque tiene que ver también con el matrimonio y con la procreación y con el desprecio de nuestra sociedad a los niños. Nosotros como creyentes no debemos ser así. Los niños en el fondo son una bendición.
Todo da trabajo. No. Todo da trabajo. Y para cosechar hay que sembrar, ¿no? Entonces, todo da trabajo, pero al final habrá frutos y recibimos la bendición de Dios. Bueno, me he perdido un poco, ya no sé lo que yo estaba diciendo, pero todo esto venía a propósito del matrimonio establecido por Dios. Dios crea los géneros, hombre y mujer, son diferentes en ambos casos personas, iguales en dignidad ante Dios, con la imagen de Dios, y Dios crea personas diferentes para que esas personas sean complementarias, para que podamos hallar la felicidad en el matrimonio, y el matrimonio conduce a la procreación. No debemos ver esto como un trabajo terrible, sino como algo que está lleno de bendiciones. Es un camino, al final, satisfactorio. Naturalmente, si se ha de todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si se cría a los niños como los cría el mundo, pues el camino conduce a veces hacia lugares siniestros. Y lo que decía yo, ya para terminar con esto, es que la sociedad cuestiona todo ello. Cuestiona el matrimonio y hay leyes que permiten cualquier tipo de matrimonios, y entre ellos el matrimonio homosexual, que es lo último que yo quería tratar hoy, la homosexualidad. Si vamos a la Biblia, nosotros podemos ver que en Génesis capítulo 3, versículo 7, vamos a leerlo, vemos que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos, Dios los ha expulsado del Edén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos habían estado desnudos en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Sin embargo, allí no sentían vergüenza y ahora de repente se ven desnudos y sienten vergüenza. ¿Qué significa esto? Pues esto en el fondo es símbolo de la inocencia que se ha perdido. Ahora cambia todo y esas relaciones sexuales ya se le añade a las relaciones sexuales algo que va más allá de la inocencia original. Y así, lo que vemos después, por ejemplo, si seguimos en la Biblia, podemos ir a Génesis, no sé si vale la pena que los leamos, en Génesis 4, capítulo 4, versículo 19, vemos que aparece la poligamia. En Génesis capítulo 12, versículo entre el 15 y el 19, aparece ya un intento de adulterio. En Génesis 16, versículo 4, vemos la fornicación. En Génesis 17, 36, aparece el incesto. En Génesis 34, versículo 2, aparece una violación. En Génesis 38, versículo 5, la prostitución. En Génesis 39, versículo 7, el acoso sexual, que en este caso se da por parte de una mujer, la esposa de Potifar, a un hombre, a José. Y en el capítulo 19 aparece la homosexualidad de una manera, digamos, a gran escala en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. La Biblia nos muestra, estos versículos que yo os cito no significa que fuera la primera vez que se dan todo este tipo de cosas. Habrían ocurrido muchas más veces. La Biblia simplemente nos muestra cuál es el camino ese de degradación que ha seguido la humanidad y poco a poco hemos ido pervirtiendo algo bueno como eran las relaciones sexuales. En el capítulo 19, como vemos, aparece la homosexualidad en Sodoma y en Gomorra. Y lo que nos dice la Biblia de la homosexualidad en infinidad de versículos es que es un pecado. No es lo que Dios estableció. El matrimonio es bueno y es santo. La homosexualidad es una rebelión contra Dios. Y es una rebelión, primero de todo, porque amenaza el plan establecido por Dios. Y como os decía antes, a día de hoy quizá estemos peor que en Sodoma y en Gomorra. O de una manera muy parecida, porque hoy la sociedad en la que vivimos lo acepta. Ayer vi una noticia sobre los 100 españoles homosexuales más influyentes. Estoy mirando algunos. Yo no conocía a nadie, la verdad. Pero desde luego hay unos pocos.
Vemos que, y todos ellos eran gente famosa, claro, de todo tipo, diseñadores de moda, actores, actrices, bueno, gente relacionada con el cine, gente relacionada con la televisión, gente relacionada con la política, etcétera, etcétera. Vemos que la homosexualidad no solo es algo que esté permitido, sino es algo que parece que tiene un cierto brillo ante los ojos de la gente. Parece como que ser homosexual es más interesante, más, no sé, parece que da un poco de caché. Y no es de extrañar que ocurra esto, porque lo que decía antes el pastor, de que en las escuelas, y también Jordi, que en las escuelas ya se les empieza a enseñar a los niños lo interesante que es la homosexualidad. Y esto es triste, pero es así. No solo es así, es decir, hay mucha gente que defiende la idea de que a los adolescentes hay que animarlos a que tengan relaciones sexuales que son muy tempranas, pero además relaciones sexuales con personas de diferentes sexos, para que sepa realmente qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cuáles son sus inclinaciones, etcétera, etcétera. A mí me parece que es una aberración, es decir, tenemos en nuestra sociedad leyes y personas que defienden básicamente la perversión y la corrupción de la sociedad. Y son cosas que enseñan en las escuelas de manera directa o de manera enmascarada. Nosotros como creyentes debemos rebelarnos contra esto. Nosotros sabemos que la homosexualidad está condenada por Dios. Vamos a leer 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9. Que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y podríamos ver en el Antiguo Testamento un montón de versículos en Levítico o en Deuteronomio que condenan también la homosexualidad. Entonces, yo creo que la Biblia establece claramente que la homosexualidad es un pecado condenado por Dios. Y aunque la sociedad apruebe el matrimonio homosexual hoy, lo mismo que en el futuro aprobará otro tipo de matrimonios todavía más raros, la Biblia no reconoce más matrimonio que aquel formado entre un hombre y una mujer. Y nosotros debemos pensar que esto es así. No hay más matrimonio que aquel que se da entre un hombre y una mujer. La sociedad, evidentemente, aprueba muchas más cosas. Y con el tiempo, pues yo imagino que permitirán cosas todavía más curiosas, porque, bueno, esto nunca acaba aquí, siempre se va un paso más allá. Nosotros veamos la homosexualidad, el matrimonio y el género, veámoslo con los ojos de Dios, veámoslo como nos lo indican las Escrituras. No nos contagiemos con las opiniones de la Biblia y hagamos un esfuerzo por ser capaz de combatir a aquellos que dicen otras cosas. La sociedad actual defiende unas cosas que tienen que ver con una sociedad particular de un momento histórico. Pero a lo largo de la historia, cada sociedad ha defendido unas cosas. Las sociedades cambian y el modo que las personas ven las cosas también cambian. La Biblia no cambia. Lo que Dios dice es para todos los creyentes de todos los tiempos. El matrimonio ha sido siempre entre un hombre y una mujer y así debe seguir siendo. Quería para terminar primero leer un versículo de 1 Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Que nos dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina.
En estos versículos se nos habla de muchos pecados, entre ellos los sodomitas y demás, pero se habla también de parricidas y de matricidas. Y yo, claro, no quería terminar sin decir que la homosexualidad no deja de ser otro pecado diferente y que Dios puede perdonar todo pecado, excepto rechazar a Cristo. Pero cualquier otro pecado lo puede perdonar. Ahora, lo que no puede hacer Dios nunca es convivir con el pecado. Por tanto, ¿hay sitio en la iglesia para un homosexual? Sí. ¿Y en el reino de Dios hay sitio para un homosexual? También, pero se tiene que arrepentir. Lo que no es compatible es decir, yo soy hijo de Dios y al mismo tiempo practico el pecado. Pero eso vale para la homosexualidad y vale para cualquier otro tipo de pecado. Cualquier persona que llega a Cristo tiene que dejar muchas cosas atrás de su pasado. Y el homosexual, pues evidentemente puede venir a Cristo igualmente como cualquier otro, pero simplemente tiene que dejar atrás su pasado. Puede decir que es difícil, pero es tan difícil como puede ser cualquier otro pecado para una persona que se ha habituado a alimentar ese pecado sistemáticamente a lo largo de muchos años. Sí. Y ya, por último, aunque hoy creo que me estoy enrollando un poco más, quería que pensáramos por un momento quería que pensáramos en Sodoma y en Gomorra, porque la Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:8 que Lot afligía su alma estando en Sodoma y bueno, ya no recuerdo si vivía en Sodoma o en Gomorra, creo que en Sodoma. Lot afligía su alma. Lot, hay un momento en el Antiguo Testamento en que vemos que él actúa mal, porque él tiene muchos ganados, está con Abraham, que es su tío, los pastores de uno y del otro se pelean, y entonces Abraham le dice, elige tú si te quedas aquí en el monte o si bajas al valle para separarnos y que de esa manera no discutan nuestros pastores por motivos de la cantidad de ganado que tenemos. Y Lot, que tal vez debió haber dejado elegir a Abraham, que era su tío, y era un hombre mayor que él, y por tanto quizás debería haberle permitido que eligiera él, pero Lot elige bajar al valle porque ve el valle más atractivo que las montañas. En los montes lo que hay es soledad, tal vez frío, y en el valle pues está la gente, la civilización, la sombra de los árboles, el cauce de los ríos, los placeres, la vida. Y él decide bajar al valle y al final lo vemos que acaba en esta ciudad que está llena de homosexuales. Y la Biblia presenta a Lot como un hombre justo, pero dice que él afligía su alma estando allí viendo toda la maldad que había a su alrededor. A mí me ha hecho pensar que en cierta medida nosotros estamos así, también aquí en este mundo, como Lot, porque vivimos en sociedades en las que no se combate el pecado se alimenta y se transige con el pecado, y la gente vive muy cómoda en su pecado y exhibiendo sus pecados abiertamente. Nosotros somos como Lot y tendremos también que afligir nuestra alma viendo todo esto. Quizá no tengamos un monte al que huir y tampoco debemos huir, ¿no? Nosotros somos del mundo, pero no vivimos en el mundo. Y en cualquier caso lo que quiero decir es que todo esto nos sirve para recordar que aunque vivamos en un mundo así, perverso, nosotros debemos seguir firme en las verdades que nos muestra la Biblia. En la verdad respecto al matrimonio, respecto al género y respecto a la homosexualidad. Todo nos dirá que estamos equivocados. Y mucha gente es posible que nos tachen de cualquier cosa. Pero la verdad está en la Biblia. Y nosotros no la cambiemos por ese tipo de mentiras, por muy grande que sea la presión que haya a nuestro alrededor.